hombres y mujeres del mundo. El lunes de esta semana usé un vehículo de esos Uber para ir a mi casa y en el trayecto me encuentro que el conductor me conocía y vino el tema de Juan Bosch, pero él no conocía ni sabía de Juan Bosch y me preguntó si fue el presidente que se suicidó. Yo le dije que no. Le expliqué que se llamó Antonio Guzmán y le hablé de don Antonio, de un gran hombre, quien fue también un buen presidente de la República. Por cierto, fue mi ministro de Agricultura en el gobierno de Juan Bosch e hizo un trabajo extraordinario y empezó a hacer realidad sueños de Juan Bosch hacia el campo. A su vez, me permití decirle quién es el personaje de Juan Bosch. Y ese hombre, Juan Bosch, nació en el año 1909, un 30 de junio, y nació en La Vega, vivió en Río Verde, y en el seno de una familia trabajadora y profundamente honesta. Su padre se llamó José Bosch Subirats, un emigrante catalán español que llegó al país en busca de nuevas oportunidades, como lo hacen los emigrantes en el mundo. Su madre se llamó Ángela Gaviño Costale, quien provenía de Puerto Rico, pero era una mujer que encarnaba ternura, expresaba amor, una mujer muy delicada. Y Juan Bosch tuvo un abuelo paterno que fue para él la basamenta de su vida, lo motivó a la lectura. Y viviendo allí en el campo de Río Verde, aprendió a escribir y a leer. Y por tanto empezó a enamorarse de la literatura y conocer los grandes escritores del mundo, desde Francia hasta Rusia y a otros literatos de nuestra América Latina. Juan Bosch llegó a lo sumo, no creo que terminara el segundo año del bachillerato. Se convirtió en un autodidacta, o sea que por sí mismo fue formando su intelectualidad y la basamenta en el conocimiento, no solo de la vida, sino de la ciencia. Llegando al extremo de que empezó a escribir cuentos, y esos cuentos guardaban relación con la cultura, la costumbre y el uso de los campesinos para la época, en particular aquellos campesinos de lo que es la provincia de La Vega, y a ellos se refirió y lo describió en varias de sus novelas y en particular en los cuentos. Es decir, fue un hombre que empezó a hacer uso de la literatura y de la escritura para encarnar un mensaje y cantarle a los que sufren, a los que padecen. Y ese conductor, ese chofer, ignoraba todo eso de la existencia y la forma de vivir y desarrollo intelectual de Juan Bosch. Juan Bosch, en la era de Trujillo, tuvo que irse al exilio. Y en ese exilio tuvo que recorrer varios países de nuestra América y del mundo. Vivió en Puerto Rico. Allí en Puerto Rico, desde que llegó, consiguió trabajo en una biblioteca. Más que en una biblioteca, en lo que era el Archivo Nacional, dirigido por un hijo de un gran educador puertorriqueño que vivió en nuestro país y ha sido considerado como uno de los grandes dominicanos, de nombre Eugenio María de Hostos, quien fue el forjador de la educación en nuestro país, una educación en base al razonamiento, a la determinación de saber interpretar lo que es correcto y cómo aplicar lo que iba aprendiendo, lo que iba leyendo, lo que iba estudiando.
y aquello lo llevó a enamorarse de lo desposeído, de lo descamisado, de los que sufren. Y Juan Bosch en su exilio vivió en Puerto Rico, como te dije, también en Cuba muchos años, en Venezuela, en Costa Rica, en Chile. Y en cada uno de esos países dejó una huella, y por esa huella se les recuerda en el andar de la historia de cada una de esas naciones. Escribió tratados, escribió libros extraordinarios, biografías de personajes de nuestra América y del mundo. Y el chofer se iba interesando y haciendo preguntas. Y en cada pregunta afloraban nuevas respuestas de esos hombres que van con el timón y con los pies donde ponen en movimiento los frenos y el acelerador y el freno, y pasan horas y horas en la jornada bajo el sacrificio y el tesón, bajo el sol y bajo temperatura fuerte. Y se sentía como emocionado, muy emocionado se sentía ese chofer, que en verdad no le pregunté por el nombre y él me lo dijo, pero honestamente no recuerdo, pero sé que uno de los buenos y nobles hombres de nuestra tierra y de nuestra patria. Y hablando de eso, Juan Bosch una vez dijo que la tierra dominicana era una tierra rica, y el hombre y la mujer dominicana eran hombres buenos y nobles, y que solo era y bastaba para ser suficiente unir al buen hombre con la tierra fértil dominicana para ponerla a producir. Juan Bosch escribió novelas como La Mañosa, que es considerada la primera novela moderna dominicana, y donde analiza la guerra del 1911, una guerra civil entre horacistas y jimenistas, desde una óptica social y no partidista. Con esa obra, Juan Bosch se dice inauguró lo que se llama el realismo social dominicano, combinado con una narración y la crítica política. Juan Bosch, quiero que sepan, vivió en Europa, y viviendo en Francia para el 1968 y 69, fecha en la cual lo conocí en París mientras yo cursaba mis estudios de doctorado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Con él tuve la oportunidad de verlo casi una vez a la semana, y en ocasiones salíamos juntos, él y mi tercer hermano, a través de quien conocí a don Juan. Este hombre se enamoró de la humanidad, se enamoró de los pueblos del mundo, y por eso aprendió, sin tener una formación ideológica, a amar a los que sufren, amar el trabajador, amar el campesino. Y él entonces, al amarlo y en el exilio, se fue involucrando en la vida política, se fue juntando y haciendo alianzas y adhesiones con hombres y mujeres dominicanos que también se fueron al exilio y luchaban contra la dictadura de Trujillo. Allí se convirtió en la vanguardia de la lucha antitrujillista, dando lugar a formar en el 1939 el Partido Revolucionario Dominicano, partido que encabezó y fue su presidente hasta el año que él se fue de ese partido y renunció a la presidencia y a su membresía, dando lugar que en diciembre de 1973, un 15 de diciembre, fundara el Partido de la Liberación Dominicana, dando por resultado que un 4 de enero de 1994, entonces llegara a mi casa, y allí fue a buscarme para que formara parte de ese partido donde duré 37 años, hasta cuando renuncié hace aproximadamente 13 años. Juan Bosch se formó en la política a través del estudio y del análisis. Por eso se convirtió en un gran historiador, no solo de nuestro país, sino de todos los países donde vivió. Y al mismo tiempo
llegar al PLD le permitió conocer otras latitudes y ahí entró a conocer lo que es el socialismo y se convirtió en un demócrata socialista o en un socialista democrático. Nunca fue, como le imputaron, comunista, ni tampoco fue un revolucionario que pensara en las luchas armadas, sino que consideró que la vía más óptima era el camino de la democracia, donde existiera la libertad, donde existiera el libre albedrío, el derecho del ser humano a vivir con dignidad y con orgullo en sentirse formar parte de la especie humana. Y eso lo llevó a su partido nuevo. Y ese partido se constituyó no en un simple partido que aglutinaba personas, sino que más que aglutinar las masas, convertir a cada hombre y mujer en miembro, no, buscó en que ese partido tuviera una militancia pequeña, llegando a tener para el 1995 aproximadamente unos 7.000 miembros, pero todos eran circulistas. ¿Y qué quiere decir circulista? Quiere decir que todo aquel que para ser miembro del partido tenía que integrarse en un círculo de estudio. Y en ese círculo de estudio se le daba como clase, se leían unos pequeños folletos que hablaban de la disciplina, de la estructura del partido, de la historia de los partidos políticos, de la razón de ser de un partido político, que es para unir, unificar, aglutinar hombres y mujeres que aprendan la historia, la geografía, el mundo de la vida económica de su pueblo, sobre la división de clases sociales, al mismo tiempo que tomaran conciencia de por qué debían ser militantes, soldados de la patria y para la patria, a través del partido, que el partido era su soberano, que el partido es su guía, que el partido es quien lo orienta, y para poderlo convertir en soldado de la patria tenía que educarlo y transmitirle la toma de conciencia, comprender por qué sufren, por qué padecen, por qué hay millones y millones de pobres y por qué un pequeño grupo es el poseedor de las grandes riquezas del país, de las empresas, de la tierra, de los medios de producción, de la materia prima, del capital, y por qué ese pequeño grupo tiene todos los privilegios y las grandes mayorías de campesinos, integrada también por trabajadores, subordinados, explotados, padecen, pasan hambre y lloran lágrimas de sangre. A ellos se les cantó, a ellos se les habló, y todos los días, desde que llegó en octubre de 1961, empezó a educarlo hablándole por radio, hablándole media hora de lunes a viernes a través de una emisora que se llamó Radio Comercial. Y allí los hombres y mujeres, pobres y campesinos y obreros, empezaban a escucharle y empezaban a comprender términos como el tutumpote, el que lo tiene todo, el carro pecueso largo. Y al mismo tiempo que hablaba de tutumpote, le hablaba de aquellos que no tenían nada, de aquellos chiriperos, de aquellos que eran pobres diablos, como se dice en el argot vulgar. Y eso fue inspirando a que surgieran hombres y mujeres que, aunque fueran analfabetos sin saber leer ni escribir, comenzaran a saber quién fue Juan Pablo Duarte, quién fue Simón Bolívar, el libertador de los pueblos de América. Empezaran a comprender lo que significa unirse a través de un ideal, de un dueño, de un sueño, a través del conocimiento, abrazarse por la lucha de la liberación de su pueblo. Y por eso se llamó Partido de la Liberación Nacional, porque consideraba que el país estaba subyugado y era dependiente, era una y sigue siendo una colonia del poder más grande del mundo, que son los Estados Unidos, y eso evitaba que nosotros pudiéramos abrirnos y aperturarnos ante las demás naciones y el mercado de los demás países. Se nos impedía negociar, se nos impedía tocar las puertas con lo que fue la Unión Soviética, lo que es China continental,
y con otras latitudes de Europa, porque todo había que negociarlo, comprarle y venderle a los Estados Unidos o a los países satélite o colonia de ellos. Juan Bosch consideró que en la medida en que surgiera un partido integrado por hombres y mujeres con conciencia política de su deber y su responsabilidad, entonces podía ese partido caminar hacia adelante y a través de las elecciones ese pequeño grupo de hombres y mujeres convencer a sus familiares, a sus vecinos y vecinas, porque había que luchar para que ese partido triunfara y tomara el poder, como ocurrió en 1996. Observen bien cuánto le estoy diciendo a ustedes. En tal sentido, cuando yo hablaba de la fundación, no es en la fecha que le dije, fue en el 1973 que surgió un 15 de diciembre la fundación del partido, y en el 74 fue que estuve en mi casa, perdonen por el error en el número de la fecha que le he dado. En tal sentido, esas alocuciones de Juan Bosch, que siguieron en toda su vida, siguió hablando con su pueblo, por considerar que el pueblo es el soberano, porque el pueblo es el guía, el pueblo es nuestro jefe, bajo el criterio de que el pueblo es todo, sin el pueblo no es nada, un partido político ni un gobierno, y que un gobierno tenía que surgir para responder a los dictámenes del pueblo, a resolver y dar respuesta a las exigencias sociales, económicas y políticas de un pueblo, sabiendo que democracia no es solo que yo pueda hablar y decir lo que me venga en gana, sino que también yo pueda hablar teniendo un concepto del valor de la palabra y teniendo una razón de ser, el concepto de las ideas políticas, sociales y económicas, y saber el porqué de las diferencias sociales, como te he dicho, que hay trabajadores explotados y hay los dueños del capital, que son los que explotan y los que niegan derechos las más de las veces. Saber por qué hay terratenientes dueños de las grandes porciones de tierra, muchas veces sin tener, no se ponen a producir y están allí como tierras estériles. Juan Bosch nos enseñó a pensar y a conocer todo eso. En tal sentido, Juan Bosch le hizo ver al pueblo que había que organizarse con conciencia y aprender a luchar y hablar con los demás. Juan Bosch consideró que para ejercer la política había que tener el sentido de la dignidad, el sentido del orgullo y el sentido de la integridad y del honor, que a la política no se iba para verla como un instrumento ni como un trampolín para dar un salto de enriquecimiento personal ni particular. Por eso vivió una vida, no de un pobrecito, pero de una vida muy humilde, casi toda su vida en una casa alquilada, hasta que en una ocasión un grupo de personas y de instituciones resolvieron regalarle su casa, y a partir de ese momento, ya en la ancianidad, es que vino a tener una casa propia por un regalo del mismo pueblo dominicano, vamos a decir. Juan Bosch nunca tuvo carro de lo que tienen los tutumpotes, como él decía, los ricos. Era un Peugeot viejo, un simple vehículo, que cuando se dañaba su hermano, que era mecánico, era quien se lo arreglaba, por tanto, de forma gratuita, y le buscaba hasta los repuestos. Es decir, era un hombre sobrio, un hombre que ejerció la política sin vanidad, sin ambiciones personales ni familiares. Juan Bosch tomó el poder en el año 1963, y desde que empezó a gobernar, empezaron a surgir las leyes a favor de los que sufren, de los desposeídos, de los trabajadores. Surge el sindicato a través de la Constitución, surge el concepto de la educación por encima de todo, y para que haya patria hay que educar a un pueblo, hay que preparar a los hijos, a los niños, y por eso pensó elaborar su Constitución, que fue aprobada, donde ya se establecía lo que se conoce como estancias infantiles,
donde se llevan los niños de los trabajadores, a los niños de los jornaleros del campo, a los niños de los agricultores, a partir de los 5 años, pensando para que esos niños a los 5 años ya supieran leer y escribir y llegaran a la primaria. Y él se propuso darle ese derecho y empezaron a surgir entonces estancias infantiles en muchos sitios y parajes de ciudades y municipios de la República Dominicana. Juan Bosch, con su constitución, creyó en la reforma agraria, darle tierra a los campesinos, pero no solo la tierra, sino ofrecerle los medios de producción, no solo los medios de producción, sino poner en sus manos las semillas, ya sea de habichuela, de arroz, y de ir perfeccionando la semilla e irla diversificando. Pero no solo proporcionarle las semillas, sino también los medios de producción, provocando que el arado sea simple. Y Juan Bosch consideró que en la política se tenía que ser pulcro, honrado, poder cubrir y mantener cada centavo del pueblo, proteger el patrimonio del pueblo. Cuando descubrió que el primero que lo traicionó y que entró en la corrupción, siendo un ministro de su gobierno, convocó al día siguiente, después de reunir las pruebas a través de una investigación exhaustiva, convocó al pueblo y dijo estas palabras: a mí me pueden dar un golpe de Estado como a cualquier gobernante de América Latina, pero jamás podrán darme un golpe de Estado por ladrón ni por haber traicionado los sentimientos y la lealtad a mi pueblo. Por tanto, fulano de tal ha traicionado al pueblo y le ha faltado el respeto al presidente de la República. A partir de este momento, abro mi saco, tomo mi pluma y paso a firmar el decreto cancelando, destituyendo a este traidor de la patria, para que a partir de este momento la justicia dominicana juegue su papel. Y a partir de ese momento no apareció otro desgraciado que se atreviera a violar la moral y la dignidad y la integridad y la pureza de la política en cualquier país del mundo. Juan Bosch inspiró respeto, inspiró amor, inspiró dignidad, inspiró el coraje de luchar por una nación para que se desarrollara. Pero solo los Estados Unidos, la Iglesia Católica, los poderosos del país le permitieron gobernar 7 meses. Y en esos 7 meses pagó la deuda externa del pueblo dominicano. En esos 7 meses empezó a desarrollarse una clase capitalista, dando lugar al desarrollo y a la instauración de las industrias, de las empresas, de las fábricas. Y comenzaron a surgir obreros que se organizaban en sindicatos. Y la cultura, el arte, la música, la pintura, todo lo que tiene que ver con el canto y el teatro, empezaron a tener fuente donde inspirarse nuestros hijos para enamorarse, desarrollarse, y empezaron a darse becas a decenas y cientos de jóvenes que cursaban estudio universitario o para hacer su doctorado o especialidad y mandarlo a países como Alemania, Francia, los Estados Unidos e Inglaterra a formarse y acabar de esculpirse para que retornaran a su tierra y poner sus conocimientos al servicio de la patria. Pero nunca cesó y nunca desistió de hablarle a su pueblo, de instruirlo, de inspirarle y hacerle ver que solo tomando conciencia podían ser hombres y mujeres útiles y capaces para servirle a la patria y luchar por los derechos esenciales. Por eso quise hablarte de Juan Bosch, de ese Bosch que tuvo mensaje, como dijo: no basta con ser un líder, sino que ese liderazgo debe institucionalizarse, transformarse en partido o movimiento con base social. Y un partido es el todo, pero un partido que piense en el pueblo,
que trabaje para el pueblo, que organice el pueblo, que defienda el patrimonio del pueblo y que sepa reivindicar los derechos esenciales de un pueblo. Ojalá que tú hoy hayas conocido o sepa de quién fue Juan Bosch, de quien debe de hablarse de forma permanente y enseñarse a conocer para que no se olvide de quién fue el maestro, de quién fue el líder más puro y de mayor dignidad y grandeza que ha tenido este pueblo después de Juan Pablo Duarte. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.